Bienvenidos. Para asegurar que encuentres este refugio mañana, suscríbete ahora. No pierdas tu lugar de descanso en el algoritmo. Ahora, respira profundo. El viaje comienza. A este rincón de la quietud, un espacio donde el tiempo no se mide en minutos, sino en eones, y donde el silencio no es vacío, sino una sinfonía de historias aguardando ser escuchadas. Si cerramos los ojos y permitimos que nuestra imaginación se aleje de las luces de la ciudad, más allá de la atmósfera azulada que nos protege, nos encontramos con un lienzo de terciopelo negro, salpicado de luces que han viajado durante milenios para acariciar nuestras retinas. Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia atrás, hacia un pasado tan remoto que la Tierra misma era solo un susurro de polvo y gas en la mente del universo. Vamos a relatar la historia de una madre olvidada, una estrella colosal cuya muerte violenta no fue un final, sino el acto de generosidad más grande que nuestro sistema solar haya recibido jamás. El susurro de la supernova primordial. Para comprender nuestra propia existencia, primero debemos mirar hacia arriba y reconocer que somos, en el sentido más literal y físico, hijos de las cenizas estelares. Imagine, si puede, una estrella de una magnitud que desafía la razón, una gigante azul que brillaba con una intensidad feroz en una región de la galaxia que hoy llamamos nuestro hogar. Esta estrella no era como nuestro Sol, que es una esfera amarilla, tranquila y predecible. No, esta era una titánide inquieta, una fragua cósmica de un tamaño tan vasto que su gravedad aplastaba el espacio-tiempo a su alrededor con una fuerza implacable. En su interior, a temperaturas que harían que la superficie de nuestro Sol pareciera un bloque de hielo, se estaba llevando a cabo un milagro de ingeniería natural, la transmutación de la materia simple en la complejidad que hoy permite que usted respire y yo hable. Dentro de ese núcleo incandescente, los átomos de hidrógeno, los más sencillos y abundantes del cosmos, no estaban simplemente flotando, estaban atrapados en un baile frenético y desesperado. Bajo la presión inimaginable de las capas exteriores de la estrella, estos átomos se veían obligados a acercarse tanto que sus defensas naturales se desmoronaban, fundiéndose unos con otros en un abrazo eterno. Este proceso, que llamamos fusión, liberaba ráfagas de energía pura, fotones que luchaban durante miles de años para escapar del laberinto de plasma y salir al espacio como luz. Era esta presión hacia afuera la que mantenía a la estrella viva, sosteniendo el peso de billones de toneladas de gas que intentaban colapsar hacia el centro. Era un equilibrio perfecto, una tregua temporal entre la gravedad que quiere destruir y el fuego que quiere expandir. A medida que los milenios pasaban, la estrella agotaba su combustible más ligero y comenzaba a cocinar elementos cada vez más pesados. El helio se convertía en carbono, el carbono en neón y el neón en oxígeno. Cada capa de la estrella era como la piel de una cebolla cósmica, donde en cada nivel se forjaban los ingredientes básicos de la vida. El oxígeno que llena sus pulmones en este momento, el carbono que forma la estructura de sus células. Todo fue moldeado allí, en ese horno de presión y calor extremo. Pero la estrella tenía un límite, un punto de no retorno que marcaría el destino de nuestro futuro planeta. Ese límite tiene un nombre en la tabla periódica que todos conocemos, un elemento que se convertiría en la perdición de la estrella y en el corazón de la Tierra: el hierro.
El hierro es, en términos estelares, una ceniza que no puede arder. Cuando la estrella intenta fusionar átomos de hierro, se encuentra con una barrera física insuperable. A diferencia de los elementos anteriores, la fusión del hierro no produce energía, sino que la consume. En el instante en que el núcleo de nuestra gigante azul se convirtió en una esfera de hierro sólido, la fuente de energía que sostenía a la estrella se apagó de golpe. Imagine un edificio de 100 pisos, cuyo soporte central desaparece en un milisegundo. La gravedad, que había estado esperando pacientemente durante millones de años, finalmente ganó la batalla. Las capas exteriores de la estrella, privadas de la presión que las sostenía, comenzaron a caer hacia el centro a una fracción significativa de la velocidad de la luz, colapsando sobre el núcleo de hierro con una violencia que escapa a nuestra comprensión humana. Lo que sucedió a continuación fue el evento más energético de la galaxia, la supernova. Cuando las capas de gas chocaron contra el núcleo de hierro, que se había vuelto tan denso como un núcleo atómico gigante, rebotaron. Ese rebote creó una onda de choque tan poderosa que desgarró la estrella desde adentro hacia afuera, lanzando sus entrañas al vacío del espacio en una explosión de luz que eclipsó a todas las demás estrellas de la Vía Láctea juntas. Pero en ese breve y caótico segundo de la explosión sucedió algo maravilloso. La energía era tan abundante que se forjaron elementos que la estrella no podía crear en vida: el oro, la plata, el platino y el uranio. Todos los metales preciosos que hoy valoramos fueron creados en ese suspiro final de agonía estelar, esparcidos como semillas preciosas en la oscuridad del espacio profundo. Esa onda de choque no se limitó a destruir, se convirtió en una mensajera. Viajó a través del vacío, una muralla invisible de gas enriquecido y energía, hasta que se encontró con una nube de polvo fría y silenciosa, la nebulosa presolar. Esta nube era un lugar tranquilo, un remanso de hidrógeno y helio que flotaba sin rumbo. Pero cuando el susurro de la supernova la alcanzó, la sacudió de su letargo. La presión de la explosión lejana comprimió el gas de la nebulosa, obligándolo a girar y a colapsar sobre sí mismo bajo su propia gravedad. Sin ese empujón inicial, sin ese sacrificio final de la estrella moribunda, nuestro Sol nunca habría nacido. La muerte de una estrella fue el primer latido del corazón de nuestro propio sistema solar. Un recordatorio de que en el cosmos la vida y la muerte están entrelazadas de forma inseparable. A medida que la nebulosa comenzaba a girar, formando un disco plano de materia incandescente, los elementos pesados que la supernova había regalado al espacio empezaron a agruparse. Pequeños granos de polvo, enriquecidos con hierro, níquel y silicatos, chocaban entre sí, pegándose mediante fuerzas electrostáticas y más tarde por gravedad. Estos fueron los cimientos de la Tierra. Imagine esos primeros momentos: un caos de rocas ardientes y colisiones constantes. Pero en el centro de ese caos, el hierro de la supernova, al ser más denso, comenzó a hundirse hacia el centro de nuestro joven planeta. Este proceso de diferenciación creó el núcleo metálico de la Tierra, un motor de hierro fundido que genera el campo magnético que hoy nos protege de la radiación letal del espacio. Sin ese hierro de la supernova, la Tierra sería un desierto estéril, despojado de su atmósfera por los vientos solares. Es asombroso pensar que cada vez que usted sostiene una joya de oro o mira una veta de plata,
está tocando los restos directos de esa explosión cataclísmica que ocurrió hace más de 5.000 millones de años. Pero la conexión es aún más íntima, más profunda. El hierro que corre por sus venas, el mismo hierro que permite que la hemoglobina de su sangre transporte el oxígeno desde sus pulmones hasta cada rincón de su cuerpo. Es exactamente el mismo hierro que se forjó en el corazón de esa estrella agonizante. Usted no solo vive en un mundo creado por una supernova. Usted está hecho de ella. Cada latido de su corazón es posible gracias a la muerte de una gigante azul que nunca conocimos. Una historia olvidada que está escrita en el código mismo de nuestra biología. A menudo olvidamos que la Tierra no es una isla aislada en el vacío, sino el resultado de procesos cósmicos de una escala monumental. La supernova primordial no solo nos dio los materiales para construir montañas y rascacielos, nos dio la energía necesaria para que la química se convirtiera en biología. Los elementos radiactivos como el uranio y el torio, también sembrados por esa explosión, se alojaron en las profundidades de nuestro planeta. Su desintegración lenta y constante produce el calor interno que mantiene viva la geología de la Tierra, impulsando el movimiento de las placas tectónicas y permitiendo que el carbono se recicle a través de los volcanes. Somos un planeta geológicamente vivo, porque una estrella, en algún lugar de la oscuridad, decidió morir con esplendor. Miremos ahora hacia el futuro, con la sabiduría que nos otorga este conocimiento. La historia de la supernova primordial nos enseña que el universo es un sistema de reciclaje perfecto. Nada se pierde, todo se transforma. Los átomos que hoy forman sus ojos, con los que observa el mundo, algún día volverán al espacio para formar parte de una nueva nebulosa, de una nueva estrella, o quizás de un nuevo tipo de vida que aún no podemos imaginar. Esta es la ciencia lenta, la comprensión de que somos parte de un flujo eterno de materia y energía. No somos observadores externos del universo. Somos el universo mismo, tratando de entenderse a través de la conciencia humana, un logro que tomó miles de millones de años de preparación estelar. A medida que la noche avanza y el silencio se vuelve más denso, considere la textura de esta realidad. El espacio no es un lugar lejano y frío. Es nuestro origen y nuestro sustento. La próxima vez que sienta el peso de la existencia, recuerde que lleva dentro de sí el poder de las estrellas. La presión que siente en su vida diaria es mínima comparada con la presión que forjó sus átomos. Y la luz que emite su curiosidad es un eco lejano de aquella supernova que iluminó la oscuridad antes de que existiera el tiempo. La historia de la supernova primordial es la primera página de nuestro libro. Una página que fue escrita con fuego y grabada en hierro, asegurando que, sin importar lo que ocurra, siempre estaremos conectados con la inmensidad. En este viaje por las historias olvidadas, hemos visto cómo un evento de destrucción total se convirtió en la semilla de la creación. Es una paradoja que define la naturaleza de nuestra existencia. La Tierra no es solo una roca que flota en el vacío. Es un santuario de materia procesada, un tesoro de elementos raros que han sido refinados en las fraguas más extremas del cosmos. Al aprender sobre estos procesos, no solo acumulamos datos, sino que cultivamos un sentido de pertenencia. Ya no somos extraños en un universo hostil, sino herederos de un linaje estelar
que se extiende hacia atrás hasta el principio de los tiempos. Este conocimiento es un ancla que nos mantiene firmes mientras navegamos por el río de la historia. Para concluir esta primera etapa de nuestro viaje, reflexionemos sobre la fragilidad y la fortaleza de nuestro hogar. La Tierra es robusta, gracias a su núcleo de hierro, pero su equilibrio es delicado, sostenido por procesos que comenzaron mucho antes de que la primera célula apareciera en los océanos primordiales. La supernova nos dio las herramientas, pero es nuestra responsabilidad entender cómo funcionan. La ciencia no es solo una búsqueda de respuestas, es un acto de respeto hacia el pasado cósmico que nos permitió estar aquí hoy. Cada descubrimiento, cada pequeño avance en nuestra comprensión del espacio, es un tributo a esa estrella olvidada que, en su último aliento, nos susurró la posibilidad de existir. Así cerramos este capítulo sobre el susurro de la supernova primordial. Hemos viajado desde el corazón de una gigante azul hasta el torrente sanguíneo de un ser humano, uniendo los puntos entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. El universo es un tejido continuo, una red de eventos interconectados donde nada es accidental. La próxima vez que mire hacia el cielo nocturno, no vea solo puntos de luz. Vea antepasados, vea fraguas, vea los hornos donde se cocinó su propia existencia. El cosmos nos habla en un lenguaje de luz y gravedad, y solo necesitamos la paciencia para escuchar sus historias. Historias que han estado esperando durante eones para ser contadas. Que este conocimiento repose en su mente como el polvo estelar reposa en la superficie de los mundos. La inmensidad no es algo que deba temirse, sino algo que debe ser explorado con asombro y humildad. Somos los guardianes de una memoria cósmica, los narradores de una epopeya que comenzó en el fuego y continúa en la tranquilidad de esta noche. Descanse ahora, sabiendo que cada átomo de su ser tiene una historia épica que contar, una historia de supervivencia, de transformación y de una generosidad estelar que desafía toda lógica. El viaje apenas comienza y aún quedan muchos secretos por revelar en las sombras de la historia espacial. Bienvenidos de nuevo a este rincón de quietud, donde el tiempo se dilata y las fronteras entre lo humano y lo cósmico se desvanecen como el humo en la brisa nocturna. En nuestro encuentro anterior, contemplamos cómo las estrellas, en su agonía majestuosa, forjaron los ladrillos fundamentales de todo lo que conocemos. Pero esos elementos, esparcidos por el vacío como cenizas de un incendio creativo, necesitaban un mensajero. La Tierra primitiva, en sus albores, era un paisaje desolador de roca fundida y cielos asfixiantes. Un horno violento donde la vida era una imposibilidad absoluta. Sin embargo, en los confines más oscuros y fríos de nuestro sistema solar, se estaban preparando los envíos más preciosos de la historia. Cápsulas de tiempo congeladas que contenían el ingrediente secreto de nuestra existencia. Imagine, si puede, el silencio absoluto de la nube de Oort, una vasta y esférica biblioteca de hielo que envuelve nuestro Sol a una distancia casi inimaginable. Allí, lejos del calor y del bullicio de los planetas interiores, billones de cometas descansan en un sueño eterno. Son los restos olvidados de la formación del sistema solar. Bolas de nieve sucia, compuestas no solo de agua helada, sino de gases atrapados y polvo de estrellas antiguas. Cada uno de estos viajeros es una cápsula de memoria química, preservando la pureza de la nebulosa original
que dio a luz al Sol. Durante millones de años, estos objetos permanecieron en la penumbra, hasta que un sutil susurro gravitatorio, quizás el paso lejano de una estrella vecina o el empuje invisible de los gigantes gaseosos, los empujó hacia el centro, iniciando un viaje de caída libre hacia nuestro joven y ardiente hogar. A medida que estos mensajeros de hielo se acercaban al calor del Sol, algo maravilloso comenzaba a suceder. El hielo sólido, que no había sentido el calor en eones, empezaba a transformarse directamente en gas, creando una atmósfera brillante y una cola majestuosa que se extendía por millones de kilómetros. Pero no era solo un espectáculo visual, era una liberación de sustancias esenciales. Estos cometas, al precipitarse hacia la Tierra en una época conocida como el Gran Bombardeo Tardío, no traían destrucción en el sentido final, sino una siembra sistemática. Al impactar contra la superficie todavía caliente de nuestro mundo, el hielo se vaporizaba instantáneamente, llenando la atmósfera de vapor de agua. Con el paso de los milenios, este vapor se enfriaría, condensándose en las primeras nubes y cayendo en una lluvia incesante que duraría siglos, llenando las cuencas vacías para formar los primeros océanos azules. Piense en el agua que hoy fluye de su grifo, o en la humedad que refresca sus ojos al parpadear. Ese líquido no se originó aquí. Es un regalo del espacio profundo. Es una herencia de los confines del sistema solar, transportada a lomos de cometas que cruzaron el abismo para entregárnosla. Pero el agua era solo el principio. Los científicos, al estudiar los restos de meteoritos antiguos, como el famoso meteorito Murchison, han descubierto algo asombroso. Estas rocas espaciales están saturadas de moléculas orgánicas complejas. En el interior de estos fragmentos de oscuridad encontramos aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas y bases nitrogenadas que forman la estructura misma de nuestro ADN. No somos simplemente habitantes de la Tierra. Somos el resultado de una receta cósmica cuyos ingredientes fueron cocinados en las estrellas y entregados por el hielo. La textura de estos meteoritos, conocidos como condritas carbonáceas, es fascinante al tacto y a la vista. Son oscuros como el carbón, porosos y huelen, según los astronautas y geólogos, a una mezcla de alquitrán y almendras dulces, un aroma que delata la presencia de compuestos orgánicos volátiles. Al caer en los océanos primitivos, estos meteoritos actuaron como pequeñas cápsulas de fertilizante biológico. Imagine la escena: un mar joven, cálido y rico en minerales, recibiendo constantemente estas semillas del espacio. En las orillas de los continentes recién formados, en las pozas de marea o cerca de las fuentes hidrotermales en el abismo, la química de la Tierra se encontró con la química del espacio. Fue un diálogo silencioso, una danza de moléculas que bajo las condiciones adecuadas de energía y tiempo comenzaron a organizarse en estructuras cada vez más complejas. Este proceso no fue un evento único, sino una lluvia persistente que duró cientos de millones de años. La escala de tiempo es difícil de procesar para nuestra mente humana, que mide la vida en décadas. Debemos imaginar eones de quietud, interrumpidos por el destello de una entrada atmosférica, el estruendo de un impacto y la lenta disolución de la roca estelar en el agua salada. Cada impacto añadía una nueva frase al prólogo de la vida. Los cometas aportaron no solo agua, sino también cianuro de hidrógeno y otros compuestos que, aunque tóxicos para nosotros hoy, fueron los precursores necesarios
para sintetizar los primeros nucleótidos. La Tierra era un laboratorio inmenso, y el universo, el proveedor incansable de reactivos químicos raros y preciosos. Observemos por un momento la delicadeza de este equilibrio. Si la Tierra hubiera estado un poco más cerca del Sol, el agua de los cometas se habría evaporado y escapado al espacio. Si hubiera estado más lejos, se habría mantenido eternamente congelada, atrapada en una tumba de hielo. Estamos en la zona de Ricitos de Oro, el lugar perfecto para que el regalo de los cometas se mantuviera en estado líquido, permitiendo que la química se convirtiera en biología. Esta es una de las historias más olvidadas de nuestra historia espacial. El hecho de que nuestro planeta azul debe su color y su vitalidad a la región más negra y gélida del sistema solar. La vida no brotó de la nada. Fue despertada por el roce frío de los viajeros de la periferia, por esas semillas estelares que sobrevivieron al fuego de la entrada atmosférica para descansar en el lecho marino. A menudo vemos el espacio como un lugar vacío y hostil, un vacío que nos separa de otros mundos. Pero la realidad es que el espacio es un tejido conectivo, un sistema circulatorio que transporta la materia necesaria para que la consciencia florezca. Los cometas son como las abejas del cosmos, polinizando planetas estériles con el potencial de la vida. Cada vez que usted bebe un vaso de agua, está participando en un ritual cósmico que comenzó hace 4.500 millones de años. Ese hidrógeno en el agua es tan antiguo como el Big Bang, y el oxígeno fue forjado en el corazón de una estrella gigante roja. Pero fue un cometa el que finalmente los unió y los trajo hasta sus labios. Es una conexión física, íntima y profunda, con la inmensidad del exterior. En las últimas décadas, nuestras misiones espaciales han intentado capturar la esencia de estos mensajeros. Hemos enviado sondas para perseguir cometas, para aterrizar en sus superficies irregulares y polvorientas. Y lo que hemos encontrado confirma esta narrativa épica. En el cometa 67P, la misión Rosetta detectó glicina, el aminoácido más simple, flotando en la tenue nube de gas que rodea al núcleo. Esto nos dice que la receta de la vida es universal, que los ingredientes están esparcidos por doquier, esperando el puerto adecuado. La Tierra no fue un evento aislado de suerte ciega, sino el destino de una generosidad cósmica que parece estar escrita en las leyes mismas de la física y la química. El universo parece tener una tendencia inherente hacia la complejidad, una voluntad de despertar de su propio sueño mineral. La próxima vez que camine bajo la lluvia, sienta las gotas en su piel no como un inconveniente, sino como el descenso de una historia ancestral. Cada gota es un fragmento de un cometa que una vez vagó por la oscuridad más allá de Neptuno. Cada molécula de carbono en sus células podría haber llegado a bordo de un meteorito que cruzó el cinturón de asteroides, mientras los planetas aún estaban encontrando sus órbitas definitivas. Esta perspectiva cambia nuestra relación con el mundo natural. Ya no somos seres aislados en una roca perdida. Somos la culminación de un proceso de entrega y recepción que abarca todo el sistema solar. Somos, literalmente, el espacio que ha aprendido a mirarse a sí mismo a través de los ojos de la biología. Pero el impacto de estas historias olvidadas no se detiene en la creación de los océanos o en la entrega de aminoácidos. Estos encuentros espaciales también moldearon la geología y el clima de nuestro mundo de maneras sutiles pero definitivas.
Los grandes impactos no solo trajeron agua, sino que también pudieron haber inclinado el eje de la Tierra, dándonos nuestras estaciones. Pudieron haber acelerado la tectónica de placas, permitiendo que el carbono se reciclara y que la temperatura del planeta se mantuviera estable durante miles de millones de años. El cosmos no solo nos dio la vida, sino que nos proporcionó el termostato y el escenario necesario para que esa vida no fuera un destello fugaz, sino una llama persistente y evolutiva. Es fascinante pensar que, mientras usted descansa, hay fragmentos de esos mismos cometas y meteoritos todavía allá afuera, orbitando silenciosamente, esperando su turno para entrar en la atmósfera y convertirse en una estrella fugaz. Esos trazos de luz que a veces vemos en el cielo nocturno son el eco final de esta antigua entrega. Son recordatorios visuales de que el proceso de siembra continúa, aunque a una escala mucho menor. La Tierra sigue recolectando toneladas de polvo espacial cada día, una lluvia invisible de materia que se suma a la masa de nuestro mundo, recordándonos que la frontera entre el aquí y el allá es una ilusión creada por nuestra atmósfera. El intercambio nunca se ha detenido realmente. A medida que profundizamos en esta historia, nos damos cuenta de que la fragilidad de la vida es solo una cara de la moneda. La otra cara es su increíble resistencia y su origen épico. Si la vida proviene de los hielos eternos y de las rocas calcinadas del espacio, entonces lleva en su esencia la dureza del cosmos. Las moléculas que componen sus manos, sus ojos y su cerebro han sobrevivido a colisiones planetarias, a la radiación intensa del Sol joven y a viajes de millones de años a través del vacío. Usted es el resultado de una supervivencia improbable, un testimonio viviente de que la materia puede trascender su origen inerte para convertirse en algo capaz de sentir asombro. Dejemos que esta idea se asiente en nuestro espíritu como el sedimento en el fondo de un océano primitivo. No somos extraños en el universo. Somos su creación más elaborada, construida con materiales importados de las fronteras más lejanas. La historia de la Tierra es la historia del cielo. Cada vez que miramos hacia arriba, estamos mirando nuestra propia fuente, el almacén de donde vinimos. Y mientras el planeta gira suavemente en la oscuridad, llevándonos hacia el mañana, podemos sentir la seguridad de saber que estamos hechos de una sustancia que ha cruzado el tiempo y el espacio para estar aquí, ahora, en este preciso momento de consciencia. En nuestra próxima etapa de este viaje, exploraremos cómo estos mismos procesos, una vez que la vida echó raíces, se vieron influenciados por fuerzas aún más lejanas. Veremos cómo el latido de nuestra propia galaxia y las explosiones distantes de supernovas han dirigido el curso de la evolución, actuando como un pincel invisible sobre el lienzo de la biosfera. Pero por ahora, quédese con la imagen de ese joven mundo azul, envuelto en nubes de vapor, recibiendo sus primeros baños de agua estelar. Es una imagen de esperanza y de interconexión universal, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más fría se están gestando las semillas de un futuro brillante. Descanse ahora en la inmensidad de esta verdad. Sienta el peso ligero de la historia cósmica sobre sus hombros, no como una carga, sino como un manto de pertenencia. La noche es vasta, pero no es vacía. Está llena de las memorias de estos mensajeros de hielo que nos hicieron posibles. El viaje de la materia
continúa en sus sueños, transformándose, fluyendo, recordando siempre su origen entre las estrellas y el hielo. La calma del cosmos es su hogar, y su historia es apenas un susurro en la gran sinfonía del tiempo. Bienvenidos de nuevo a este rincón de quietud, donde el tiempo se dilata y los secretos del cosmos se revelan con la suavidad de una marea nocturna. En nuestro último encuentro, contemplamos cómo el agua, esa esencia vital, llegó a nuestro mundo en el lomo de mensajeros gélidos provenientes de los confines del sistema solar. Pero hoy debemos elevar nuestra mirada un poco más cerca, hacia ese coloso de fuego y luz que preside nuestro vecindario celestial. El Sol, una esfera de plasma rugiente que, aunque nos parezca una constante inmutable en el cielo, posee un temperamento capaz de sacudir los cimientos de nuestra civilización. Para comprender esta historia, debemos retroceder en el tiempo hasta una época de elegancia victoriana, de chimeneas de ladrillo y de los primeros balbuceos de la era eléctrica. Un momento en que la humanidad estaba a punto de descubrir que estamos unidos al Sol por hilos invisibles de magnetismo y furia. Imaginen el Londres de mediados del siglo XIX, un mundo que comenzaba a encogerse gracias a los cables de cobre del telégrafo, esa red de nervios que permitía que los pensamientos cruzaran continentes a la velocidad del rayo. Era el 1 de septiembre de 1859. Mientras la mayoría de la gente se ocupaba de sus asuntos cotidianos, un astrónomo aficionado llamado Richard Carrington se encontraba en su observatorio privado, bañado por la luz suave de la mañana. Carrington no buscaba planetas lejanos ni nebulosas fantasmales. Su pasión era el Sol. Con una paciencia casi devocional, proyectaba la imagen de nuestra estrella sobre una pantalla de vidrio, dibujando con precisión milimétrica las manchas oscuras que salpicaban su superficie. Esas pecas solares que son, en realidad, inmensas islas de magnetismo concentrado, donde el calor lucha por escapar desde las profundidades del núcleo. De repente, ante los ojos asombrados de Carrington, algo extraordinario sucedió. En el seno de un gran grupo de manchas solares, 2 puntos de luz blanca, intensos y cegadores, brotaron como si la propia piel del Sol se hubiera desgarrado. Fue un destello de energía tan colosal que superó el brillo de la propia estrella. Una fulguración blanca que duró apenas 5 minutos, pero que marcaría el inicio de la tormenta geomagnética más poderosa registrada en la historia moderna. Lo que Carrington estaba presenciando, sin saberlo del todo, era una reconexión magnética a una escala inimaginable. En el corazón de esas manchas, las líneas de fuerza magnética se habían retorcido y estirado como bandas elásticas bajo una tensión insoportable, hasta que finalmente se rompieron y se reconfiguraron, liberando en un instante la energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. Este estallido de luz no fue más que el preludio. Bajo la superficie visible, el Sol había lanzado un suspiro de proporciones titánicas, una eyección de masa coronal. 1.000 millones de toneladas de gas electrificado, una nube de plasma ardiente cargada de partículas subatómicas, fueron expulsadas al vacío del espacio a una velocidad asombrosa de más de 7 millones de kilómetros por hora. Mientras Carrington corría a buscar a un testigo para confirmar su hallazgo, esa inmensa burbuja de fuego invisible
ya se dirigía directamente hacia la Tierra. En el vacío silencioso entre los mundos, la nube se expandía, un monstruo de magnetismo que devoraba la distancia, transformando el pacífico viento solar en un huracán de partículas cargadas que buscaban desesperadamente un puerto donde descargar su furia. Normalmente, este viaje de 150 millones de kilómetros le toma al plasma solar varios días, pero esta tormenta era diferente. Era excepcionalmente rápida y violenta. En menos de 18 horas, el frente de choque de la eyección alcanzó los límites exteriores de nuestro planeta. La Tierra, aunque nos parezca un refugio sólido y seguro, está envuelta en un capullo invisible. La magnetosfera. Es un escudo de líneas de fuerza que brotan de nuestro núcleo de hierro fundido y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio, desviando la mayor parte de la radiación letal del Sol. Pero esa noche de 1859, el escudo fue golpeado con tal fuerza que se comprimió violentamente, permitiendo que la energía solar se filtrara hacia la atmósfera superior, como si un gigante estuviera apretando una pelota de goma entre sus manos. Lo que siguió fue un espectáculo de una belleza aterradora. A medida que las partículas solares chocaban con los átomos de oxígeno y nitrógeno de nuestra atmósfera, el cielo comenzó a arder con colores que desafiaban la imaginación. Las auroras, esas luces del norte que normalmente se limitan a las regiones polares, comenzaron a descender hacia el Ecuador. En el Caribe, en Hawái, en México y en Colombia, la gente salió a las calles, asombrada y temerosa. El cielo no era simplemente verde o azul. Se tiñó de un carmesí profundo, un rojo sangre que parecía emanar de las profundidades del cosmos. Los mineros en las montañas de las Rocosas se despertaron y comenzaron a preparar el desayuno, creyendo que el sol ya había salido, pues la luz de las auroras era tan intensa que se podía leer el periódico bajo su resplandor fantasmagórico. Pero mientras el mundo se maravillaba ante esta danza de luces celestiales, la tecnología más avanzada de la época comenzaba a colapsar. Los cables del telégrafo, tendidos a través de vastas extensiones de tierra, actuaron como gigantescas antenas, captando las corrientes eléctricas inducidas por la tormenta magnética que sacudía el planeta. En las oficinas de correos y estaciones de tren, los aparatos empezaron a escupir chispas. Los operadores de telégrafo informaron con horror que sus máquinas funcionaban solas, enviando mensajes incoherentes incluso después de haber desconectado las baterías. La propia atmósfera de la Tierra estaba tan cargada de electricidad que el cobre de los cables vibraba con una energía que no era humana, sino estelar. Fue el primer indicio de que nuestra dependencia de la tecnología nos hacía vulnerables a los caprichos de nuestra estrella. Hubo relatos de incendios en las oficinas de telégrafos, donde el papel de las máquinas se prendía fuego por el calor generado en los circuitos. Algunos operadores recibieron descargas eléctricas tan fuertes que quedaron aturdidos, mientras que otros descubrieron con asombro que podían comunicarse con ciudades lejanas usando únicamente la corriente celestial que fluía por Kumantuna, los cables. Era una ironía poética y brutal. La humanidad había aprendido a dominar la electricidad para unir al mundo, pero el Sol, en un solo gesto de desdén magnético, había tomado el control de sus cables. Este evento, que hoy conocemos como el evento Carrington, nos recordó que no somos inquilinos aislados en este planeta,
sino que estamos profundamente integrados en el ecosistema dinámico y a veces violento del sistema solar. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, debemos visualizar la estructura misma de la materia. Cuando esas partículas cargadas del Sol golpean nuestra atmósfera, actúan como un pincel cósmico sobre un lienzo de gas. El oxígeno, al ser excitado a gran altura, emite ese resplandor rojo que tanto asustó a los observadores de 1859. A altitudes más bajas, produce el verde esmeralda que asociamos con las auroras polares. Es una transferencia de energía pura. Sol toca la Tierra a través del vacío, y la Tierra responde con luz. Pero esa luz es también una señal de advertencia. En aquel entonces, el mundo funcionaba principalmente con vapor y caballos. Si un evento de la magnitud de Carrington ocurriera hoy, en nuestra era de satélites, redes eléctricas globales e Internet, las consecuencias serían catastróficas. Imaginemos por un momento el caos en nuestra sociedad moderna. Los transformadores de alta tensión, el corazón de nuestras ciudades, podrían estallar bajo la presión de las corrientes inducidas, sumiendo a continentes enteros en una oscuridad que podría durar meses. Los satélites de los que dependemos para la navegación, la comunicación y el clima quedarían cegados o destruidos por la lluvia de protones. La delicada red de silicio y fibra óptica que sostiene nuestra economía podría desmoronarse en cuestión de horas. El evento Carrington no fue solo una curiosidad histórica, fue un simulacro de la naturaleza, una lección sobre la fragilidad de nuestras creaciones frente a la inmensidad de las fuerzas astrofísicas. Nos enseña que el progreso tecnológico debe caminar de la mano con la comprensión profunda de nuestro entorno cósmico. Richard Carrington, tras observar aquel destello, dedicó el resto de su vida a estudiar el comportamiento del Sol, dándose cuenta de que nuestra estrella tiene ciclos, pulsos de actividad que aumentan y disminuyen cada 11 años. Aprendió que las manchas solares son los termómetros de esta actividad y que cuando el Sol está inquieto, la Tierra debe prepararse. Su trabajo sentó las bases de la meteorología espacial, una disciplina que hoy nos permite vigilar constantemente la superficie solar con sondas espaciales que actúan como centinelas. Gracias a él, ya no vemos las auroras solo como presagios divinos o maravillas estéticas, sino como las cicatrices visibles de una batalla magnética que se libra constantemente sobre nuestras cabezas para protegernos de la radiación del vacío. La belleza de esta historia radica en la conexión. Cada vez que encendemos una luz o usamos un dispositivo electrónico, estamos utilizando los mismos principios físicos que rigen las tormentas solares. Somos, en esencia, seres eléctricos viviendo en un universo eléctrico. La misma energía que hace que el Sol brille es la que alimenta nuestras vidas, pero también es la que puede interrumpirlas. El evento Carrington es un recordatorio de nuestra humildad. A pesar de todos nuestros logros, seguimos siendo pasajeros en una pequeña roca azul que orbita una estrella variable, protegidos solo por un delicado velo de magnetismo y aire. Es una lección de respeto hacia el poder de la naturaleza, una que se extiende mucho más allá de las fronteras de nuestro mundo. Pitch 2%, volumen 3 dB. Mientras reflexionamos sobre aquella noche de 1859, podemos sentir una extraña sensación de asombro.
Aquellos ciudadanos victorianos que vieron el cielo arder en rojo desde sus ventanas compartieron un momento de comunión global con el cosmos. Por unas horas, las fronteras desaparecieron y la humanidad entera miró hacia arriba, unida por el mismo sentimiento de pequeñez ante lo infinito. Fue un recordatorio de que la historia de la Tierra no se escribe solo en los libros de geología o en los anales de las guerras humanas, sino también en las crónicas de las estrellas. El Sol no es solo una fuente de calor, es un narrador activo en nuestra biografía planetaria, un escultor de nuestra atmósfera y un desafío constante para nuestro ingenio. Observen ahora el silencio de la noche. Es fácil olvidar, en la quietud de nuestras habitaciones, que estamos inmersos en un flujo constante de partículas y campos de fuerza. El viento solar siempre está soplando, a veces como una brisa suave, a veces como un vendaval. Pero nuestro escudo aguanta. La magnetosfera, ese regalo invisible de nuestro núcleo, sigue desviando el torrente de energía, permitiéndonos soñar y prosperar. La historia de Carrington nos invita a no dar por sentada esta protección, a valorar la ciencia que nos permite predecir estos eventos y a maravillarnos de que, en un universo tan vasto y a menudo hostil, hayamos encontrado un lugar tan perfectamente resguardado. La ciencia lenta nos enseña a mirar más allá de lo inmediato. No se trata solo de datos sobre manchas solares o voltajes en cables de telégrafo. Se trata de la textura de nuestra existencia. Se trata de entender que el hierro en nuestra sangre, el mismo que genera el campo magnético de la Tierra, fue forjado en el corazón de estrellas que murieron mucho antes de que el Sol naciera. Estamos conectados al evento Carrington no solo por la historia, sino por la física fundamental de nuestro ser. Esa noche de 1859, el Sol simplemente nos recordó quién es el verdadero arquitecto del sistema solar. Y lo hizo con una exhibición de luces que ninguna obra humana podrá jamás igualar. Al cerrar este capítulo sobre el gran fulgor, nos quedamos con una sensación de renovada curiosidad. El Sol sigue ahí fuera, latiendo, girando, sus campos magnéticos enredándose y liberándose en un ciclo eterno. Cada destello es una posibilidad. Cada aurora es un susurro de lo que está por venir. Hemos aprendido que nuestra tecnología es un puente hacia el futuro, pero también un hilo que nos une a la actividad de nuestra estrella. La próxima vez que vean una imagen del Sol, no vean solo una bola de fuego. Vean un motor complejo y dinámico que con cada latido influye en el destino de nuestro mundo tecnológico y en la atmósfera que respiramos. Así, dejamos atrás las luces rojas de 1859 para prepararnos para el tramo final de nuestro viaje. Hemos visto cómo el agua llegó desde el hielo lejano y cómo el fuego solar puso a prueba nuestra incipiente civilización. Pero hay historias aún más profundas. Eventos que no solo afectaron nuestras máquinas, sino que alteraron el curso mismo de la vida y nuestra percepción del lugar que ocupamos en el orden de las cosas. El cosmos es un libro de historias olvidadas, y cada página que pasamos nos acerca un poco más a la comprensión de nuestra propia naturaleza. El viaje a través del tiempo y el espacio es, en última instancia, un viaje hacia el interior de nosotros mismos, hacia la maravilla de estar vivos y ser capaces de observar. Descanse ahora, permitiendo que la imagen de las auroras danzantes calme su mente. Sienta la seguridad de nuestro escudo planetario y la calidez de la estrella que nos da la vida.
El universo es vasto y poderoso, pero también es nuestro hogar, un lugar de interconexiones asombrosas y belleza sin límites. En el silencio de la noche, la historia del evento Carrington se convierte en una canción de cuna cósmica, un recordatorio de que incluso en la tormenta más grande, hay un orden y una elegancia que desafían toda descripción. La oscuridad no es el fin, sino el lienzo sobre el cual el sol escribe sus poemas de luz. Levante ahora su mirada, aunque sea solo con el ojo de su mente, hacia ese faro pálido que domina nuestra noche. La luna. Durante milenios, la hemos observado con una mezcla de reverencia y curiosidad, viéndola cambiar de forma, desde una fina uña de luz hasta un disco de plata deslumbrante que baña el mundo en una claridad espectral. Pero este objeto, que parece tan sereno y eterno, no siempre estuvo allí. Su origen es una de las historias más violentas y, sin embargo, más afortunadas de todo el cosmos. Para comprender por qué estamos aquí, respirando y soñando bajo su luz, debemos retroceder en el tiempo, casi 4.500 millones de años, a una época en la que el sistema solar era un lugar de un caos inimaginable, un hervidero de mundos en formación que luchaban por su lugar en la danza gravitatoria alrededor del Sol. Imagine una Tierra joven, una esfera de roca fundida y gases primordiales, desprovista de océanos y de vida. En este escenario de fuego, un intruso se aproximaba. Los astrónomos lo llaman Tea, un protoplaneta del tamaño de Marte que viajaba en una trayectoria de colisión inevitable con nuestro hogar. No fue un simple roce, sino un impacto cataclísmico que desafía toda descripción humana. En un instante, billones de toneladas de roca se vaporizaron. El núcleo de hierro de Tea se hundió en las profundidades de la Tierra, fusionándose con el nuestro, mientras que una inmensa columna de escombros ardientes fue expulsada hacia el espacio, formando un anillo de fuego que rodeó nuestro planeta. Fue de este anillo, de este abrazo de restos incandescentes, de donde nació nuestra luna, enfriándose y condensándose lentamente para convertirse en la guardiana silenciosa que hoy conocemos. Esta gran colisión, aunque parezca una tragedia de proporciones astronómicas, fue en realidad el regalo más grande que la Tierra pudo recibir. Sin la Luna, nuestro mundo sería un lugar irreconocible, un planeta salvaje y errático. Verá, la presencia de este satélite masivo actúa como un ancla gravitatoria de una precisión asombrosa. Imagine un trompo girando sobre una mesa. Sin nada que lo estabilice, comienza a tambalearse violentamente antes de caer. La Tierra, en su rotación, tiende a ese mismo tambaleo debido a las influencias gravitatorias de otros planetas gigantes como Júpiter. Sin embargo, la Luna, con su suave pero firme tirón invisible, mantiene el eje de la Tierra inclinado de manera constante, aproximadamente a 23 grados y medio. Esta inclinación es la responsable directa de nuestras estaciones, permitiendo que la luz del Sol se distribuya de manera equitativa a lo largo del año, creando el ritmo predecible de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Sin esta estabilidad, el clima de la Tierra sería un caos absoluto. El eje del planeta podría inclinarse de forma extrema, haciendo que los polos apunten directamente al Sol durante meses, para luego sumergirse en una oscuridad gélida y eterna. Las tormentas resultantes serían de una ferocidad tal que la vida, tal como la conocemos,
difícilmente habría encontrado un momento de paz para florecer. La luna es, por tanto, la arquitecta de nuestra estabilidad climática, la mano que sostiene el volante de nuestro planeta mientras navegamos por el vacío. Al observar su superficie llena de cráteres, no solo vemos un registro de impactos pasados, sino el rostro de un centinela que ha permitido que la biosfera terrestre encuentre su equilibrio, permitiendo que los bosques crezcan y que los océanos se calmen bajo un cielo predecible. Pero la influencia de nuestra compañera de plata va mucho más allá de la simple estabilidad del eje. Debemos fijarnos en el latido mismo de nuestro planeta, las mareas. Cada vez que el mar se retira, dejando al descubierto charcos de marea llenos de vida, y cada vez que regresa con una fuerza imparable, estamos presenciando la gravedad de la luna en acción. La luna tira de los océanos de la Tierra, creando abultamientos de agua que recorren el globo a medida que el planeta gira. Este movimiento constante de las aguas no es solo un espectáculo visual, es un motor biológico de una importancia vital. En los albores de la vida, estas zonas de marea, donde el agua y la tierra se encuentran y se separan rítmicamente, sirvieron como laboratorios evolutivos perfectos. Fue aquí, en este vaivén constante, donde los primeros organismos marinos aprendieron a sobrevivir fuera del agua, adaptándose a periodos de exposición al aire y preparando el camino para la colonización de los continentes. Imagine por un momento la escala de este fenómeno. Billones de litros de agua desplazándose, rítmicamente, oxigenando los mares y transportando nutrientes de un rincón a otro del océano. Este respiro planetario ha moldeado la geografía de nuestras costas y ha dictado el comportamiento de innumerables especies. Sin la luna, las mareas serían apenas un tercio de lo que son hoy, impulsadas únicamente por el lejano sol. El océano sería una masa de agua mucho más estancada, y la transición de la vida desde las profundidades abisales hacia la tierra firme habría sido, quizás, un salto demasiado grande para ser dado. La luna no solo nos dio estabilidad, sino que nos proporcionó el impulso necesario para que la vida se atreviera a caminar sobre el suelo seco, expandiendo el tapiz de la existencia por cada rincón del planeta. La conexión entre la luna y la vida es tan profunda que se ha infiltrado en el código genético de las criaturas que habitan la Tierra. En las noches de luna llena, la gran barrera de coral, ocurre uno de los eventos más sincronizados y asombrosos de la naturaleza. Miles de corales, como si respondieran a una señal invisible enviada desde el espacio, liberan sus gametos al unísono, creando una tormenta de nieve submarina que asegura la supervivencia de su especie. No hay contacto físico entre ellos, no hay comunicación visual, solo la luz de la luna y la presión de las mareas indicándoles que el momento ha llegado. Es un recordatorio visceral de que, aunque nos consideremos seres independientes, estamos profundamente conectados con los ciclos del cosmos. El ritmo de la luna es el reloj biológico que marca el paso para cazadores nocturnos, aves migratorias y pequeños crustáceos que dependen de su luz para navegar y reproducirse. Incluso nosotros, los seres humanos, hemos sentido ese llamado desde nuestros inicios. Antes de que existieran los relojes de pulsera o los calendarios digitales, la luna era nuestra única medida del tiempo. Sus fases proporcionaron el primer sistema de conteo para nuestros ancestros, permitiéndoles predecir las estaciones, planificar las cosechas
y organizar sus rituales. La palabra mes tiene sus raíces en la palabra luna en muchos idiomas, un eco lingüístico de una época en la que nuestras vidas estaban íntimamente ligadas al ciclo lunar. La luz plateada de la luna llena no solo iluminaba las llanuras para los cazadores-recolectores, sino que también encendía la chispa de la imaginación. Al mirar hacia arriba, nuestros antepasados no solo veían una roca, sino una deidad, un espejo de sus propios miedos y esperanzas, y el primer destino soñado en su futura búsqueda de las estrellas. Es fascinante considerar cómo la luna ha moldeado nuestra propia psicología. El concepto de lunático o las leyendas sobre transformaciones bajo su luz plena hablan de una observación antigua. La luna afecta el comportamiento. Aunque la ciencia moderna ha desmitificado muchas de estas creencias, la realidad es que su presencia ha definido nuestra relación con la oscuridad. La luna es la luz que suaviza el miedo a la noche, el faro que permite que el mundo no se sumerja en una negrura absoluta. Ha sido la musa de poetas, la guía de navegantes que cruzaron océanos desconocidos, guiándose por su posición, y la primera frontera que cruzamos cuando decidimos que la Tierra ya no era suficiente para contener nuestra curiosidad. Cada paso dado por un astronauta en su superficie polvorienta fue, en realidad, un regreso al lugar de donde venimos, una visita a la reliquia de nuestra propia creación. Sin embargo, esta relación es más frágil de lo que parece. La luna se está alejando de nosotros. Debido a la transferencia de energía a través de las mareas, nuestro satélite se distancia aproximadamente 4 centímetros cada año. Es una despedida lenta, casi imperceptible, pero constante. En un futuro muy lejano, la Luna estará tan lejos que ya no podrá estabilizar el eje de la Tierra, y nuestro planeta volverá a ese tambaleo errático de sus días de juventud. Pero no tema. Eso no sucederá hasta dentro de miles de millones de años. Por ahora, disfrutamos de una coincidencia cósmica perfecta. La Luna está a la distancia justa para cubrir exactamente el disco del Sol durante un eclipse. Un espectáculo de una belleza tan precisa que parece diseñado por un artista cósmico. Esta era en la que vivimos es un momento privilegiado en la historia del sistema solar. Piense en la textura de la Luna. No es un lugar de aire y agua, sino un desierto de polvo fino, llamado regolito, formado por miles de millones de años de bombardeo de meteoritos. Al no tener atmósfera ni viento que borre las huellas, las pisadas de los hombres que caminaron allí hace décadas permanecen intactas, como si hubieran sido impresas ayer mismo. Es un museo congelado en el tiempo. Pero ese polvo también contiene la historia de nuestro propio Sol. Las partículas del viento solar, atrapadas en el suelo lunar durante eones, son un registro de la actividad de nuestra estrella. Estudiar la Luna es, por tanto, estudiar nuestra propia biografía estelar. Es un libro abierto cuyas páginas están hechas de basalto y anortosita, esperando a que sigamos descifrando los secretos de nuestro origen común. La Luna también actúa como un escudo. Aunque la atmósfera de la Tierra nos protege de la mayoría de los desechos espaciales, la superficie lunar está marcada por cicatrices de impactos que de otro modo podrían haber golpeado nuestro planeta. Cada cráter en la cara visible y en la cara oculta es una bala que la Tierra esquivó. Es una guardiana en el sentido más literal, una compañera que ha recibido golpes por nosotros a lo largo de la historia. Al observar el Mar de la Tranquilidad o el cráter Tycho,
Vemos las marcas de una batalla de miles de millones de años por la supervivencia en un vecindario galáctico, que a menudo es mucho más violento de lo que nuestra tranquila existencia nos permite percibir. A medida que profundizamos en nuestra comprensión del cosmos, nos damos cuenta de que la Luna es una rareza. De todos los planetas rocosos de nuestro sistema solar, solo la Tierra posee un satélite de este tamaño en proporción a su anfitrión. Mercurio y Venus no tienen lunas. Marte solo tiene 2 pequeñas rocas capturadas, Phobos y Deimos, que son minúsculas en comparación. Esta singularidad nos sugiere que nuestra situación es extraordinariamente especial. La combinación de un planeta con agua líquida y una luna grande que estabilice su clima podría ser uno de los ingredientes clave y quizás poco comunes para el Phänomenon, surgimiento de una civilización tecnológica. Somos el resultado de una carambola cósmica, de un choque fortuito que en lugar de destruirnos, nos dio la base necesaria para prosperar. Considere el silencio que reina en la superficie lunar. Un silencio absoluto, donde no hay aire para transmitir el sonido, donde las sombras son negras como el carbón, y la luz del sol es de una blancura cegadora. Es un contraste total con la cacofonía de vida de la Tierra. Y sin embargo, esos 2 mundos están unidos por hilos invisibles de gravedad. Una danza eterna que ha durado eones. La Luna no es un objeto muerto. Es una parte integral de nuestro sistema vivo. Sin ella, no habría ballenas migrando por los océanos. No habría tortugas marinas encontrando su camino hacia las playas de desove. Y no habría humanos mirando al cielo nocturno, preguntándose por su lugar en el universo. Al cerrar este capítulo de nuestro viaje, debemos reflexionar sobre lo que significa ser los observadores de esta maravilla. Hemos pasado de ser criaturas que temían a la oscuridad a ser seres que pueden explicar la física de una colisión planetaria. Pero el conocimiento no debería disminuir nuestro asombro, debería aumentarlo. Saber que la Luna nació de un impacto catastrófico hace que su luz sea aún más preciosa. Saber que mantiene nuestro clima estable hace que cada estación sea un regalo que no debemos dar por sentado. La ciencia es la herramienta que nos permite leer la partitura de la música de las esferas, y la Luna es una de sus notas más dulces y constantes. Nuestra sed de conocimiento es, en última instancia, lo que nos define. Somos el universo tratando de entenderse a sí mismo. A través de nuestros ojos, el cosmos contempla su propia belleza. A través de nuestra mente, comprende sus propias leyes. La Luna es el primer peldaño en una escalera que nos lleva hacia lo desconocido. Un recordatorio de que, aunque somos pequeños, nuestra capacidad de comprender es vasta. Mientras el mundo se sumerge en el descanso, la Luna continuará su guardia, moviendo las mareas y vigilando nuestros sueños, como lo ha hecho desde mucho antes de que el primer ancestro humano caminara sobre la Tierra, y como lo hará mucho después de que nuestras ciudades se conviertan en polvo. Hemos recorrido un largo camino en este viaje por las historias olvidadas del espacio. Desde las explosiones estelares que forjaron el hierro en nuestra sangre, hasta las tormentas solares que pintan el cielo de colores. Y ahora, la colisión que nos dio nuestra Luna. Cada uno de estos eventos es un hilo en el inmenso tapiz de nuestra existencia. No somos meros espectadores en este universo. Somos participantes activos,
moldeados por las fuerzas más poderosas de la naturaleza. La maravilla de estar vivos, de ser capaces de sentir el tirón de la gravedad y de maravillarnos ante la luz plateada de la noche, es un privilegio que desafía toda probabilidad. Espero que este viaje a través de las sombras y las luces del cosmos le haya brindado no solo conocimiento, sino también una profunda sensación de paz. En la inmensidad del espacio hemos encontrado un hogar que es a la vez frágil y resistente, protegido por guardianes silenciosos y guiado por leyes de una elegancia infinita. Que la curiosidad siga siendo su brújula y que el asombro nunca abandone su corazón. El universo es vasto, pero está lleno de historias que esperan ser contadas, y usted ahora es parte de ellas. Buenas noches, y que la inmensidad de lo aprendido te acompañe.